y a Arturo y a toda la audiencia de PDS Radio. Bueno, tengo entendido que ayer se realizó, o a usted no lo citaron, ayer le tocaba en la fecha abogado. Sí, ayer inició el proceso de las audiencias Sí. que deberían haber sido públicas, por cierto, aprovecho para señalar este aspecto porque no se transmitió en vivo y la audiencia interesada, en fin, la ciudadanía no pudo seguir. Pero Ujú. sí, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a los primeros 20 postulantes, entre los cuales me encontraba yo, y bueno, ya tuve la ocasión de comparecer en esa instancia. Ujú. Hoy a esta hora tuvo que haber empezado nuevamente. Recién justamente me estaba fijando en las redes del Senado a ver si se transmitía por alguno de los canales y veo que no están haciendo pública tampoco esta audiencia, lo cual me parece que es un elemento que conspira una vez más contra la transparencia del proceso también. De hecho, ayer conversábamos, ya estábamos hablando de esto con más postulantes y por supuesto que la coincidencia es esa justamente, si se quiere jerarquizar esta función o este cargo constitucional, realmente deberían tener otro procedimiento y otras prioridades, en este caso los organismos encargados de la selección. Incluso, gracias por el dato, porque tampoco sabíamos, pretendíamos que eran audiencias públicas al menos, ¿verdad? Pero evidentemente que todavía no hay acceso para que en realidad la gente se entere. Ahora, don Oscar, ¿será que nos puede describir brevemente, por lo menos, de hecho conocemos su trayectoria por sobre todas las cosas relacionadas a la defensa de los derechos humanos, y cuál sería su principal soporte o plataforma con respecto al cargo del defensor del pueblo, si eventualmente es designado, doctor? Bueno, sí, bueno, por un lado, como eh, se conoce, creo que en alguna medida, bueno, soy abogado de profesión, tengo 26 años de trabajo como defensor de derechos humanos en varios ámbitos, en todo este periodo, además de ejercer la profesión en función a casos de diferentes tipos de violación de derechos humanos, me ocupo también dirigir algunas instituciones de sociedad civil. Fui durante varios años coordinador ejecutivo de la institución Tierra Viva, que trabaja derechos de pueblos indígenas en el Chaco. En el 2012 fui también por algunos meses presidente del Instituto Paraguayo del Indígena y hace 6 años soy el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Mi especialidad es está en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de pueblos indígenas básicamente. Partiendo un poco de esta experiencia, de esta suerte de carrera, si se puede decir así, en el ámbito fundamentalmente de la sociedad civil, yo me postulé, como bien lo señala Marta, para el cargo de defensor del pueblo, entendiendo de que es un espacio al cual legítimamente un activista, una persona que proviene un poco del ámbito de trabajo que yo tengo puede aspirar. Y máxime en un contexto en donde estamos ante una realidad que nos indica que pese a que ya lleva casi 3 décadas de creación la Defensoría del Pueblo, hasta aquí ha sido básicamente una institución sin trascendencia institucional, eh, de una gestión bastante opaca, inane muchas veces, en fin, casi irreconocible por la sociedad como una entidad protectora de sus derechos. Ujú. Y en ese sentido, ayer justamente en el marco de esta audiencia pública, cuando me tocaba exponer las primeras medidas que yo adoptaría, porque un poco pasaba por ahí las preguntas del Congreso de la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo le señalaba que lo primero que hay que hacer en esa institución es adoptar una política de máxima transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad y ante el Estado, y con participación ciudadana, porque realmente no hay mucha información sobre lo que hace o deja de hacer la Defensoría del Pueblo. Si ustedes quieren buscar información en su página web, simplemente que sería como el primer lugar, se van a dar cuenta lo pobre que es, lo limitada que es en cuanto a información. Ujú. Lo segundo que me parece que es clave, así que cualquier persona al frente de esa institución en apenas asuma tiene que realizar es encarar la conformación de un
grupo de trabajo de alto nivel que se aboque al enlace interinstitucional a nivel de las entidades públicas de nuestro Estado, a nivel también de las entidades internacionales como las de Naciones Unidas, la OEA y desde luego con los organismos de la sociedad civil. Este es un aspecto que ha sido muy criticado en varios ámbitos, desde varios ámbitos, que incluso están las recomendaciones también del último examen periódico universal, de que la Defensoría es una entidad que no articula, no trabaja, no ha generado una inercia de relacionamiento con otros ámbitos. Y lo tercero que tal vez podría, no por orden o sea, como elemento importante, es que la Defensoría tiene que implementar de manera inmediata una política comunicacional que pueda informar y dar cuenta de lo que hace. Hoy no sabemos qué hace el defensor o qué no hace, salvo por algunos posteos de tipo personal por allí, pero no hay una política comunicacional, y la transparencia que mencionaba al comienzo tiene que ver también con poder activar estos mecanismos. Luego ya en un plano un poco más de si uno quiere establecer una secuencia, también le mencionaba yo ayer a los congresistas que estaban presentes en esta audiencia pública que se debería encarar la elaboración de un plan de desarrollo y fortalecimiento institucional que pueda servir de base también para poder aspirar posteriormente a una mejor asignación presupuestaria, para poder también acceder a cooperación internacional que existe y que podría ser muy útil para fortalecer y hacer crecer esta institución, recursos que puedan servir también para su desconcentración administrativa y funcional, expandiendo la Defensoría del Pueblo al interior del país. En fin, hablamos un poco sobre ese tipo de cosas que hacían parte de las propuestas que pude enunciar ayer durante esta audiencia pública, entendiendo de que el norte programático y de gestión de cualquier persona que esté a la altura así de ese cargo tiene que ser el de reposicionar a la Defensoría del Pueblo, o de posicionarla, porque tal vez nunca estuvo realmente como la entidad líder en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, que lamentablemente hasta aquí no ha sido, y sin embargo, bueno, tiene todas las condiciones, tanto por su naturaleza jurídica, su vocación institucional de serlo, y debería ser así en una sociedad democrática. ¿Usted es convencido de que desde la función, obviamente que con una persona que reúna los requisitos y que realmente realice un buen trabajo, esto puede cambiar? O sea, efectivamente podemos hablar de una Defensoría del Pueblo más representativa, incluso más activa, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, totalmente. Y de hecho, si te fijas, Marta, si uno se fija hay una institución a nivel internacional que es la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se llama, que es una entidad dependiente de las Naciones Unidas, del cual que agrupa a las entidades como la Defensoría del Pueblo, que equivale a lo que se conoce como una entidad de derechos humanos a nivel nacional, y fija algunos estándares de funcionamiento y establece unos criterios también de acreditación por categorías. Ahí, por ejemplo, bueno, nuestra Defensoría del Pueblo bajó de categoría desde el 2019 y perdió, digamos, el estatus. Y esto tiene que ver esencialmente con dos cuestiones. Una, con el proceso de selección. Cuando los organismos internacionales que evalúan a los países miran, digamos, qué ocurre en el Paraguay, y en relación a la Defensoría del Pueblo, por un lado, encuentran muchos problemas que tienen que ver con el proceso de selección, que no ha sido hasta aquí del todo transparente, que ha respondido más bien a acuerdos políticos partidarios de las bancadas representadas en el Congreso, que no hubo un criterio de méritos para seleccionar las ternas o a los defensores que ocuparon el cargo. En fin, cuestiones que hacen al proceso de designación. Y también, desde luego, se fijan en lo que ya es la institución como tal en cuanto a su funcionamiento. Y hemos tenido muchos déficits hasta aquí. De todos modos, si hay que empezar por algún lado para revertir esto, es por este proceso en el cual estamos ahora, en donde ojalá en esta ocasión
el Congreso, tanto la Cámara de Senadores que tiene que elegir la terna, como posteriormente la Cámara de Diputados que tiene que seleccionar de esa terna a la persona que va a estar a cargo de la institución, se dé en base a criterios que tengan que ver con la idoneidad, con los antecedentes y no simplemente por como resultado de acuerdos políticos o partidarios, digo, que no respondan a los méritos de las personas a ser designadas. Ujú. En este sentido, ¿es la primera vez que postula, doctor? Sí, yo es la primera vez que me postulo para este puesto, Marta. Ujú. Y en este sentido también está el siguiente desafío, que es el que usted ya decía, incluso nos costó por lo visto algún llamado de atención, ¿verdad? Que es que lamentablemente esto está sujeto a decisiones políticas que muchas veces no son las más criteriosas ni las que esperamos los ciudadanos, ¿verdad? Claro, en sí misma que sea una decisión de naturaleza política, yo te diría que no está mal, porque el Sí. Congreso es el órgano de representación política por excelencia de Ujú. la sociedad a través de sus partidos. Lo que está mal es que esos acuerdos o esas mayorías que son necesarias, porque un órgano colegiado elige por mayorías, evidentemente, o adopta sus decisiones, no esté basado en criterios claros de idoneidad o algunos parámetros que hagan más objetivamente la elección de un funcionario o funcionaria, en este caso para un cargo con las competencias que se requiere. Ujú. El problema está en que esos acuerdos políticos se dan simplemente a veces porque es correligionario de uno o de otro y no porque es capaz o no para el cargo. Ujú. Entonces, ojalá, porque es necesario finalmente un acuerdo político que establezca una mayoría para la elección de este puesto y de los demás, esos acuerdos contemplen la selección de personas que reúnen los requisitos de idoneidad, de probidad para un cargo tan importante como el de la Defensoría del Pueblo, tanto como para el defensor como para el defensor adjunto del pueblo, por cierto, son dos los cargos que están siendo concursados ahora. Ujú. Este proceso hasta ahora le merece a usted confianza justamente, doctor. Y hasta ahora sí, por lo menos la experiencia que tuve ayer, que fue el primer día, en mi caso al menos pude explayarme, exponer, también responder preguntas, o sea, me pareció una oportunidad importante para darme a conocer por un lado con mis antecedentes y por otro lado lo que pienso hacer en la eventualidad que sea designado. Y bueno, esperemos que esto continúe así. Lo único que me pareció observable es esto que hablábamos al comienzo de que no se ha hecho público hasta ahora para Ujú. que la ciudadanía interesada pueda un poco comparar, ver quiénes son los que se postulan, qué ideas, qué propuestas tienen y también de ese modo poder luego contrastar con la decisión que surja del Senado en la conformación de ternas en esta primera instancia. Por la lista que estuvimos observando, incluso hay una diversidad importante, incluso en esta ocasión, o me pareció a mí nomás. Sí, por un lado hay una gran cantidad de personas que postularon. Fuimos al comienzo 78, Ujú. pero sé también que algunas personas renunciaron por el camino, así que no sé finalmente cuántos son los que continúan en carrera. Y sí, hay alguna gente eh, que uno conoce, otras que no. Es una pluralidad realmente de postulaciones que puede permitir una buena selección, me parece a mí. Finalmente, abogado, usted como defensor y promotor de los derechos de los pueblos indígenas, ¿qué nos puede decir acerca de este grupo que se instaló allí en la vereda del Indy frente a la cancha del Club Libertad, un poco más hacia el centro, ¿no? Y que periódicamente corta el tráfico vehicular? ¿Quiénes los traen y qué reivindicación plantean? Y por sobre todas las cosas, ¿por qué cortan el tráfico vehicular, dificultando a miles de compatriotas acceder a sus puestos de trabajo? Claro, sí. O sea, es Arturo que dice, voy a empezar en la época, yo estuve 7 meses al frente del INDI en el último tramo del gobierno de Fernando Lugo. Ujú. Ya en aquel tiempo existían fenómenos parecidos a este, donde de repente uno amanecía
con una manifestación o con un grupo de indígenas que llegaban de fundamentalmente en aquel tiempo, y creo que eso lastimosamente no ha cambiado mucho, eran de Caguazú, de Alto Paraná. Exactamente, sí. Y vos sabés, Arturo y Marta, que esto a mí me consta personalmente, una vez rastreando un poco cómo es que llegaban esas personas, porque evidentemente alguien les tiene que facilitar un transporte, hay toda una logística para desplazar grupos tan grandes desde de esas distancias, y eran, en muchos casos, eran intendentes de esa región. Me acuerdo en un caso la intendenta de Alto Paraná, la señora Sandra Macleo, que hoy día ya no ocupa ningún cargo, tenía un problema con un grupo de indígenas, una comunidad que le reclamaba algo a la municipalidad, y no encontró mejor solución que contratar un camión, alzarla a todos ellos y mandarlos acá a Asunción y dejarlos frente al INDI. Claro. Así también recuerdo que el intendente de Raúl Arsenio Oviedo era en aquel tiempo. Te estoy hablando de cosas que, incluso estando yo físicamente en Coronel Oviedo, recuerdo que fui testigo de cómo incluso la policía organizaba la venida de indígenas para manifestarse aquí a pedido de autoridades locales. Es decir, ese es todo un fenómeno que hay detrás. Yo sospecho, esto ya es conjetura simplemente, que ahora también ocurren cosas parecidas. Los gobiernos locales, tipo los municipios, las gobernaciones, al no poder gestionar regionalmente los reclamos indígenas e interactuar con las autoridades nacionales, para deshacerse, entre comillas, del problema, los envían aquí a la capital y bueno, terminamos con estas movilizaciones que a su vez generan muchas dificultades en el tránsito, como bien haces notar. Pero bueno, esto tal vez sirva simplemente de explicación, y lo que sí es cierto, Arturo y Marta, es que buena parte, si no todas las comunidades que están en esos departamentos de Alto Paraná y Caguazú concretamente, son comunidades muy empobrecidas que han perdido gran parte de sus tierras, que no tienen condiciones de autoabastecerse en materia de alimentos y ante las cuales el Estado no tiene una política de inversión en materia de infraestructura, inversión en materia vial, inversión en materia de producción de alimentos, y por lo tanto, bueno, terminan siendo víctimas de políticos inescrupulosos o de personas que los alientan a venir acá, o de líderes incluso que también infortunadamente han caído algunos de ellos en la corrupción, y tenemos estos fenómenos que son muy difíciles de manejar en nuestra capital, trasladados a nuestra capital. Así es que es un fenómeno muy complejo que nos conduce a analizar las condiciones de empobrecimiento y de abandono en el cual están muchas de estas comunidades que, como recurso de supervivencia, apelan a medidas como las que vemos aquí en la capital, Arturo. Sí, 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 y ante el escuálido asistencialismo del gobierno, estas poblaciones, estas comunidades caen víctimas otra vez de una manipulación política repudiable. Sí, sí, absolutamente. Hay muchas formas en que se aprovechan del estado de necesidad de estas comunidades, ya sea arrendando sus tierras, ya sea, en fin, obligándolos a mendigar en las calles. Es todo un fenómeno asociado a la pobreza extrema, en donde el Estado claramente tiene una enorme responsabilidad que asumir para revertir una situación que es de carácter estructural. Sí. Hoy día ya no alcanza con resolver el reclamo de un grupo en específico que pueda estar en la capital ahora, sino de atender el problema en su integralidad para poder un poco contener esta situación tan delicada y que pone en riesgo la vida de niños, niñas, en fin, ya con los fenómenos propios también de la degradación que viven las personas en ciudad, expuestos a la droga, a la prostitución y todo esto que ustedes como prensa suelen ser testigos e informar a la audiencia. Claro. Exactamente.
Bueno, doctor, nosotros le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir estas opiniones y bueno, también por supuesto darlo así a conocer como una de las opciones entonces y uno de los Y uno que conoce a postulantes. fondo la problemática Sí. de Yo me imagino las que comunidades en aborígenes. sí, yo creo que en ese campo vamos a tener hasta un bálsamo si es que hay un interés y una acción concreta, porque si analizamos el desempeño de instituciones directamente vinculadas como el INDI, Sí, por como el ejemplo, INDI, nos sí. quedamos cortísimos, ¿verdad? En el Sí. análisis de, incluso hay que ver si a esta altura de la evolución es necesario seguir contando con una institución que en realidad no cumplió en ningún ámbito con su Nunca. cometido inicial como es el INDI. La verdad que es realmente penoso el desempeño institucional que tienen. Le agradecemos mucho, le repito, doctor, y por supuesto vamos a estar Vamos a atentos seguir a lo que comunicados. sí, a ver qué es lo que resuelve el Congreso y ojalá que en este caso las audiencias sean realmente públicas. Tenemos derecho por lo Sí, menos sí, a sí, claro. conocer este tipo de información y a seguir pensando y haciendo fuerza para que efectivamente el cargo en algún momento sea totalmente digno y lo ocupe una persona merecedora. Claro. Gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes también por el interés periodístico en este tema tan importante y bueno, un saludo nuevamente a toda la audiencia y a las órdenes cuando quieran. Igualmente por acá, buenas Hasta luego. tardes. Lo escuchaste aquí en PDS.